Hoy nos acompaña Josep Ocalles, él es gerente de desarrollo de negocios internacionales, especialista en comercio electrónico, estratega de ventas, consultor de negocios, también especialista en marketing en línea, transformación digital, analista técnico de mercados, en fin, el currículum es espectacular y es un placer que hoy nos acompañes. Josep, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes desde aquí, España. Gracias por tenerme. No, gracias a ti por estar. Bienvenido, Joseph, bienvenido. Buenos días, te saluda Alejandro. Encantado. Bueno, vamos con la primera pregunta. Josep, te voy a pedir una radiografía rápida de la economía europea. Venimos de un reciente recorte de tipos de interés, otro más por parte del Banco Central Europeo. No se descarta que pueda haber otro y se teme además una caída brusca de la economía. Haznos una radiografía de estas rápidas de cómo se encuentra ahora mismo la economía en Europa. Pues mira, la verdad es que la situación no está para nada bien, es decir, estamos en una situación débil, eso es la realidad. De hecho, ha sido algo histórico que Madame Lagarde hiciera el primer adelanto de rebaja de tipos antes que Estados Unidos. Generalmente el ciclo económico es que de Estados Unidos siempre históricamente se ha adelantado y ahora ha sido Europa quien se ha adelantado en la baja de tipos, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que Europa está teniendo serios problemas para crecer, probablemente derivado no tan solo a la guerra de Ucrania, que es fundamentalmente la excusa que se suele dar, sino que es un tema que viene de más allá, ¿no? Ayer se anunciaron los datos de Estados Unidos y se ve que están creciendo a 2,8. Es un crecimiento que de alguna manera marca ya una distancia significativa respecto a Europa. Con lo cual, el rápido diagnóstico es que en Europa se está quedando atrás, es decir, hay una sensación clarísima de estancamiento y eso, eso no queda otra dentro de las armas que tienen los bancos centrales de bajar tipos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. La verdad es que pienso que no vamos a tener una bajada de tipos antes de final de año. Creo que vamos a mantenernos ese orden, es decir, cuando el Euribor está sobre el 2,5 aproximadamente, la inflación sobre esos niveles, probablemente si vemos una bajada de tipos, la verdad es que sería para asustarse, porque entonces significa que están viendo una ralentización mucho más alta o mucho más rápida de lo esperado, ¿no? Yo creo que quizá vamos a mantenernos sobre esos niveles y vamos a ver también el resultado de las elecciones, a ver cómo afecta a la evolución en general de Estados Unidos y, por supuesto, va a ser de forma indirecta a Europa, ¿no? Qué bien, interesante. Y bueno, en Europa y en todo el mundo se tiene la mirada puesta a las elecciones. ¿Cómo podría afectar la victoria de uno o del otro candidato a los mercados y a la economía del viejo continente, como lo solemos llamar? Pues mira, yo te diría que lo que yo creo que va a marcar un antes y un después va a ser si finalmente vamos a tener una parada en la guerra, ¿no? Ucrania, Trump dijo que en el momento que si él llega al poder, pues esto va a acabarse rápido y entonces la gran incógnita va a estar qué va a suceder en este caso de la actuación de Europa versus Ucrania. Tenemos por un lado una situación en la que Europa no ha querido implicarse, es decir, de una manera muy tibia. Hay apoyos por los países bálticos, un apoyo total. Dinamarca, por ejemplo, ha apoyado directamente militarmente, Alemania de forma tibia, porque al final estamos jugando con fuego, estamos en una frontera y los impactos, sabiendo que no está la economía fuerte, pues entonces yo creo que la posición ha sido de mantenerse al margen o si de alguna manera no tomar un partido sobre una parte u otra. Es cierto, no vamos a negar que han habido sanciones, es cierto que han habido intentos de presión para que se paralizara, pero como podemos ver, pues llevamos casi 2 años de guerra, no ha habido pues prácticamente ningún impacto en Rusia, a menos de cara visible, y por tanto clarísimamente el impacto principal va a ser
qué va a pasar con la guerra de Ucrania. Si gana Trump, pues normalmente suele cumplir lo que promete y lo que promete es pues paralizar la guerra, ¿no? Entonces eso va a suponer probablemente quizá una época de recuperación y al haber esa recuperación, pues es lo mismo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, es decir, hubo una época donde era necesario reconstruir Europa y por tanto pues las fábricas volvían a empezar a necesitar bienes de consumo, bienes de producción, industria pesada para reconstruir, porque la verdad es que no hay que negar que Ucrania está muy dañada. Pero el interrogante es, bueno, ¿y esto quién lo va a pagar? Porque en la Segunda Guerra Mundial pues hubo el Plan Marshall, ¿no?, de Estados Unidos, pero en este caso no está claro quién va a financiar esa recuperación. Esa es otra de las incógnitas. Josep, dices que Trump cumple lo que promete. Trump ha prometido también imponer aranceles entre el 20% y el 10% a todas las importaciones a partir de 2025. Esto podría reducir drásticamente las exportaciones desde Europa, desde allí. ¿Se está preparando Europa para esto? Yo creo que la verdad es que no. La verdad es que respecto a la posición política de Europa, pues estamos, como digo, desnortados. Es decir, Europa se encuentra en esos momentos con un problema, pienso, de identidad. Es decir, hay que pensar que cuando hablamos de Estados Unidos, pues es decir, durante los 200 años de construcción de Estados Unidos, pues hubieron guerras por entre medio, hubieran momentos en los que dominaban los franceses, después los españoles, es decir, hubo un tiempo que de eso duró 200 años. Nosotros podríamos decir que la construcción europea empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, podemos hablar que son 80 años o quizá un poco menos desde que los europeos empiezan a decidir trabajar conjuntamente. Pero eso, claro, influye en que no es lo mismo la visión que tiene Alemania que la que tiene Francia, que la que tiene España, o por nombrar los grandes países de la zona euro. Entonces, esa falta de identidad hace que realmente pues los países del sur pues tienen otros intereses que están más enfocados a los servicios. No hay que negar que España ya se está convirtiendo en el país número 1 a nivel mundial turístico, una potencia turística que ha hecho que se produzca una diferencia entre está corriendo en Alemania y sin embargo Alemania pues sigue con su pues industria que se enfrenta además a esa renovación pues de lo que es la entrada de China. Es decir, que entonces estamos hablando que quizá dentro de esa situación Europa se está enfrentando a varias situaciones graves, ¿no?, de volverse a encontrar y saber qué es lo que quiere ser. Nosotros estamos encontrando que tenemos por el lado derecho tenemos la parte de Ucrania, por la parte del sur nos encontramos que tenemos la inmigración del norte de África y también inmigración que es necesaria porque Europa se está quedando vieja, es decir, hay un problema de poblacional, no nacen nuevos niños o al menos muy reducido y por tanto necesita inmigración. Entonces, esas corrientes, esos diferentes bloques importantísimos en el desarrollo de las regiones, pues está afectando. Entonces, si encima no hay una política comercial ajustada, pues nos encontramos con que Trump sigue con su línea de defender pues las compañías estadounidenses o decir, mira, pues si aquí quieren ustedes vender en Estados Unidos, tienen que implantarse en Estados Unidos para vender. Eso es un poco el mensaje. En cambio, tímidamente en Europa han empezado a poner algunos aranceles para los coches chinos, pero realmente es peccata minuta, porque al final lo que va a hacer China es reaccionar en sentido contrario y decir, bueno, pues todo lo que es las ventas de alimentaciones o las ventas de Alemania hacia China, pues pueden incluir pues también aranceles. No es una guerra que no nos llega a ninguna parte, pero que por supuesto pues Trump lo está intentando aprovechar dentro de su discurso de pues bueno, hacer América otra vez grande, aunque no tengo tan claro que lo que es el elector esté detectando un cambio distinto, ¿no? Al final yo veo que Trump ha hecho una extensión de lo que ya prometió en su momento, cuando le votaron la primera vez, y por tanto vamos a ver qué ocurre, ¿eh? No está tan claro.
Bueno, pues Joseph, estamos viendo también cómo estas elecciones están bastante reñidas. ¿Crees que se debe o a qué se debe que sean unas de las más mencionadas en este siglo de tal magnitud? Porque por lo reñido que se están viendo al momento. Pues mira, yo te voy a dar la versión que creo que es interesante para los lectores, para la audiencia de Comercio TV, y es cómo dijéramos, los ciudadanos europeos suelen ver a Estados Unidos. Está claro que, por lo general, no se entiende las elecciones en Estados Unidos porque entendemos, al menos se entiende en general en Europa, que el presidente o el candidato a presidente lo es todo, cuando al final la maquinaria electoral de Estados Unidos es muy distinta. Es decir, hay mucho votante de Trump que va a seguir votándole y mucho votante demócrata que, independientemente de que sea es decir, era una persona mayor, en el caso del anterior candidato, pues cuando hablabas con personas demócratas o convencidas demócratas, decían, no pasa nada. O sea, al final el partido domina mucho más. No es tanto un factor de la persona que está delante o que es candidato. En España, por ejemplo, eso sería inviable. Es decir, necesitamos un candidato que tenga carisma, que tenga una cierta, es decir, un proyecto para que pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que yo plantearía el escenario de elecciones en dos tramos. La primera es cuando iba a renovar, o al parecer decía pues que ya se encontraba en perfectas condiciones, ¿no?, el anterior candidato. Y vamos, todo el mundo, creo que no es ningún insulto pues decir que esta persona no estaba preparada para gobernar. Es decir, no era una cuestión de edad, sino una cuestión ya de facultades que se veía de cara al público, que se veía claramente que no tenía la capacidad, o si lo hubiera tenido, no hubiera completado el mandato electoral, porque estaba claro que ya la edad, pues lógicamente nos pesa a todos, ¿no? Entonces ese momento clarísimamente estaba orientado hacia Trump, porque decían, bueno, si queremos poner un candidato que está en las últimas, pues se decantaba hacia Trump. Sin embargo, cuando aparece Kamala Harris, se da un poco la vuelta, en el sentido de que, bueno, vamos a intentar con el tiempo que nos queda recuperar la situación. Como digo, quizá el error, que eso como siempre, como decimos aquí, a toro pasado todos somos manolete, ¿no?, de que cuando sepamos quién es el ganador, pues vamos a hacer un análisis un poco más profundo. Yo creo que Kamala quizá lleva un hándicap, y es el hecho de ser la vicepresidenta, con lo cual eso es un peso importante, porque al final significa que no se ha podido, dijéramos, ascender con su propio programa electoral, sino que se ve como una seguidora del anterior presidente, ¿no? Entonces, esto puede pesarle en el electorado final. Pero también diría que no veo tan claro que Donald Trump tenga una victoria tan evidente. No vamos a negar que Donald Trump es una persona mediática. No vamos a negar que ahora, con el apoyo de Elon Musk, pues sin duda eso le ha dado muchísima fuerza, porque tienes una persona que tiene millones de seguidores y que encima pues tiene pues 2 o 3 o 4 marcas como Tesla, como SpaceX, que están haciendo mucho ruido en el mercado, y por tanto eso tiene un impacto, sin duda. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que las elecciones o lo que son las votaciones puede ir ciertamente por delante, pero en el momento de la votación pues podemos encontrarnos quizá con una sorpresa, ¿no? Yo creo que al final vamos a estar bastante igualados y bueno, está claro que las encuestas es una cosa y luego la realidad, pues quizá por miedo o porque faltan todavía muchos estados, como digo, no depende tanto del elector, sino de los senadores que van a votar. Todo el sistema electoral es más complejo que simplemente lo que dicen las encuestas, ¿no? Ahora, vamos a decir que tenemos una predisposición a que Trump puede repetir, pero quizás no por un margen tan alto como se elevaba o como se preveía hace unos meses, ¿no?
Ujú. Las encuestas están muy, muy igualadas. Decíamos que eran las encuestas más igualadas en las elecciones del último siglo. Los mercados de divisas también se están preparando, Josep, para el impacto de las elecciones. Este año electoral es el mejor en cuanto a que se trata del más rentable en el mercado en décadas. Ese es un dato real. Estamos ante un año histórico, eso es así. Pero ¿qué viene después en los mercados de las elecciones? Mira, como digo, evidentemente, si Trump gana, creo que la sorpresa que nos podemos encontrar es que el crecimiento que ha tenido pues el mercado norteamericano ha sido fundamentalmente por el gasto público. El gasto público es tremendo, estamos hablando de niveles bestiales, es decir, hablamos de trillones de dólares de deuda y por lo cual cuando tú estás inyectando pues gasolina en los mercados y financiación, gasto público, pues eso hace que la bolsa suba, eso es inevitable, por lo cual yo creo que responde también a este afán por parte del Partido Demócrata de continuar en el poder y por tanto qué mejor que enfrentarse a un electorado pues con una economía o al menos con una sensación de que la economía va bien. Y no lo niego, la economía responde, es decir, está viendo un crecimiento, pero quizá eso puede ser el factor sorpresa. Es decir, ¿va a seguir Trump con los estímulos de gasto público? Pues hombre, pues entonces sería un poco contraproducente con lo que pretende hacer, ¿no? Que es otra vez pues introducir, volver a la normalidad y eso puede afectar a los mercados. Hay determinados datos que no nos hacen ser optimistas. Hay determinados datos que nos dicen que el empleo está subiendo, es decir, que una cosa es la economía financiera que va a acabar de una manera fantástica y la economía real pues nos está dando otros datos, ¿no? Hay por otro lado analistas que nos dicen que estamos ante un nuevo cambio de paradigma. Esto me asusta verdaderamente porque ese cambio de paradigma lo viví en el año 2000, cuando el cambio de paradigma era Internet, ¿no? Entonces, cuando en aquel momento Internet iba a cambiar nuestras vidas, que lo ha cambiado, pero eso no quiere decir que haya por en medio una corrección. Es decir, eso no quiere decir que por en medio tengamos una bajada de un 20 o un 30% para ajustar esas nuevas expectativas a la realidad. Y ahora tenemos pues que lo que sustituye a Internet ahora es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial supuestamente nos va a entregar a las empresas una mayor productividad, vamos a hacer muchas más cosas más rápidas o con menos recursos y, por tanto, si aumenta la productividad, no debemos preocuparnos por ese aumento de deuda. Bueno, es cierto, vuelvo a decir que es como decir Internet sí que nos cambió la vida, la inteligencia artificial sí que nos va a cambiar las vidas, pero por en medio puede haber un ajuste en los mercados y eso podríamos encontrarnos quizá en el 2025 cuando haya bajado un poco la euforia, porque a nivel estacional fin de año es difícil que veamos sorpresas, pero quizá de cara a primer trimestre de 2025 podemos tener una sorpresa desagradable. Sí, bueno, pues sí, efectivamente, como tú lo estás mencionando, ¿verdad? Además de que aquí localmente vemos que hay estados que se están peleando por realmente tener una decisión a cuál candidato apoyar. En el caso tuyo, ¿cómo ves esa balanza en los estados claves como lo son Arizona, Georgia, Pensilvania, entre otros? Mira, como decía, los estados, precisamente estos que acabas de mencionar, son los que pueden dar la sorpresa. Sitios en donde, pues, tradicionalmente son la parte del interior, donde quizá, pues, Trump, pese a ser una zona conservadora, no ha hecho tanta por ellos. Al final son los estados olvidados, en donde no tienen tanta repercusión a nivel de inversiones por parte en general de las empresas y por tanto ese descontento puede hacer que cambie un poco la tendencia y que en lugar de estar votando por Trump, pues nos vayamos a por el Partido Demócrata, ¿no? Yo sinceramente Kamala, pues lo que es el aspecto carisma, pues no me atrae en especial, así como veías un cambio clarísimo de percepción de otra vez del sueño americano, como sí que era Obama.
en este caso no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo probablemente porque quizá tienes un sesgo que es inevitable, un sesgo cognitivo que dices, no, pero es que ya lo ha tenido todo hecho porque viene ya de Biden, ¿no? Entonces no se lo ha ganado ella la campaña con propuestas innovadoras o con algo distinto. Al final es un poco mucha continuidad. Pero, como digo, quizá lo que vamos a ver es un voto de castigo a esos estados olvidados o que no han tenido el crecimiento esperado que se ve o que se habla en los mercados de ese 3% o 2,8% que hemos visto en las estadísticas. Josep, estamos viendo una participación altísima ya en récords en el voto anticipado. Te pregunto, ¿qué crees que es lo que está llevando a los votantes a las urnas? ¿Cuáles crees que son las preocupaciones o los problemas que preocupan, valga la redundancia, al estadounidense y que pueden decantar su voto? ¿Inmigración, economía, inseguridad? Mira, ayer precisamente comentaba con un compañero vuestro de Comercio TV que al final Estados Unidos pues es un país que inevitablemente, aparte de cuando sucedieron las torres, ¿no? Que en aquel momento quizá la preocupación era el terrorismo o la situación pues, de seguridad, está claro que Estados Unidos se mueve fundamentalmente por la situación económica. Es decir, no vamos a negar que en general todas las personas tienen una especial influencia por la situación económica y por tanto por eso me estoy refiriendo en el que no se ve tanto un candidato claro, ¿no? Es decir, si el escenario que estuviéramos hablando es de gente con problemas económicos, un paro alto, porque sí que es cierto que han aumentado los niveles de paro, pero son sostenibles. La gente no está teniendo, al menos no se ven quiebras especialmente dolorosas, como sí que ocurrió en el año 2008, pues entonces ahí sí que ves un cambio de partido, ¿no? Aquí estamos viendo que hemos tenido unos tipos de interés altos, porque hemos visto una inflación altísima, pero no veo a Kamala Harris con un programa económico fuerte. Es decir, las preguntas que le suelen hacer a nivel de economía no es que sea una persona que te dé confianza, porque al final ves que está escribiendo un guión o está hablando de un guión. Entonces, claro, la economía estadounidense, si tú no le das tranquilidad desde el punto de vista económico, ese es el potencial que está explotando Trump. En todo momento, otra vez, la parte económica, la parte que vamos a construir fábricas, vamos a hacer que la gente vuelva a invertir en Estados Unidos. Eso es lo que está impactando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo pienso que normalmente en los votos a distancia, para mí suelen ser personas que ya lo tienen claro, es decir, que ya son partidos tradicionales. Es decir, si soy demócrata voy a votar a Partido Demócrata y si soy republicano, ¿no? Entonces ahí no veo un excesivo cambio. Como digo, prefiero lo que comentaba Alejandro de los estados, esos estados que están dormidos, que pueden ser los que van a decantar la balanza. Bueno, pues interesante todo esto. Ahora, ya hablando de los estados, también podemos ver el voto latino. En esta ocasión, cerca de 36 millones de hispanos son los que podrán votar aquí en los Estados Unidos. Y bueno, pues este electoral es el que más ha crecido desde el año 2020. ¿Hacia dónde tú crees o ves que se está dirigiendo la mayoría de estos votantes? Mira, esto podría decir que quizá existe una cierta similitud con España, ¿no? Es normal y la verdad es que me alegro mucho de que en comercio televisión pues sigáis creciendo, porque creo que el mercado latino tiene un potencial enorme, no tan solo por la gente que está en Estados Unidos, sino el resto de Latinoamérica. Pero pasa un poco lo mismo, es decir, yo me he encontrado es normal, pues, yo tengo ya hace 50 años y mi infancia, pues en cuanto a inmigración, no tiene nada que ver con la de ahora, ¿no? Te encuentras muchísima gente que viene de Latinoamérica y entonces existe una tendencia habitual o natural, de agradecimiento de todas aquellas personas que han venido, se lo agradecen al partido español que les dejó, ¿no? Entonces, ¿quién les dejó venir aquí a España? Pues el Partido Socialista, ¿no? Pues en España todos esos votantes latinos votan al Partido Socialista y es una cosa clarísima. No, es que a mí pues yo obtuve la residencia, obtuve el permiso para venir pues gracias al Partido Socialista, ¿no? Entonces es claro esa tendencia.
en Estados Unidos, fíjate que, curiosamente, hubieron más deportaciones con Biden que con Trump. Es decir, que una cosa es, y quizás lo que nos ha sorprendido, al menos a mí me sorprendió, es que Trump vendía una imagen pues de pseudo dictador, una persona con mucho carácter, que al final pues casi autócrata, que todo se hacía según lo que él consideraba, pero la realidad es lo que marca los datos que dicen que con Trump ha habido menos deportaciones de inmigración ilegal que con Biden, ¿no? Perdón, o con Obama. Es decir, que le dieron el premio Nobel de la Paz y, sin embargo, Obama se metió en una guerra. Y Trump lo que hizo, o al menos lo que quiere hacer en el momento que si gana las elecciones, es parar una guerra. Con lo cual hay cosas que uno dice o el partido dice, pero luego no es lo que verdaderamente hace, ¿no? Entonces yo me he encontrado con gente en latino que ya empiezan a decir, oye, Trump no es tan malo como lo que dices. Si tú has tenido que viajar a Estados Unidos porque tu país no te daba una oportunidad, esas personas están empezando a decir, oye, pues yo quiero agradecer que me hubieran dado esa oportunidad. Y esa oportunidad solo se da cuando ha habido una economía tractora o unas políticas que han hecho que la economía principal del país pues funcione. Es decir, no vamos a negar tampoco que el público latino que está entrando en Estados Unidos inicialmente entra por los servicios. Aquella capa de servicios, como también ocurre en Europa, que la tienen que hacer pues personas a lo mejor con menos poder adquisitivo, que aceptas cualquier trabajo. Es decir, hablamos de las cadenas de comida rápida, hablamos de los servicios de limpieza, hablamos de un montón de niveles de servicios que los están haciendo los latinos, ¿no? Entonces, cuando ese latino ya deja de ser la persona que acaba de empezar en el sueño americano y ya empieza a tener negocios, la visión cambia. Entonces, lo que hay que ver es si al final ese público latino empieza a ver que Trump no es tan malo como dicen. Entonces, evidentemente, hay que decir que tiene una predisposición dijéramos, por ámbitos, dijéramos, raciales, pues está claro que él tiene una ventaja Harris, el Partido Demócrata, pero quizás nos encontramos una sorpresa por ahí, ¿no? Con el tema de Trump. Te quería preguntar algo que estamos escuchando. Bueno, mi percepción también desde aquí es que en estas elecciones, y sobre todo en esta recta final, estamos viendo que en estas elecciones los candidatos parecen más centrados en descalificar, ¿no?, al que tienen enfrente, que a lo mejor en mostrar fortalezas o desarrollar mejor sus programas, sus propuestas, pero bueno, es una percepción también personal. Te pregunto, el patinazo de los republicanos en este último meeting en Nueva York, el domingo, que está dando muchísimo que hablar sobre el tema de Puerto Rico, ¿crees que puede ser definitivo, que puede cantar la balanza en el último momento o no? Sí, por eso decía que mucho cuidado con los errores de última hora, ¿de acuerdo? En política eso te puede costar clarísimamente unas elecciones. Entonces, no olvidemos que Puerto Rico pues, tiene una influencia latina importante y, por tanto, un error de estas características puede costarte. Es decir, no olvidemos que, dijéramos que esos 36 millones de votantes latinos, quieras o no, hay una cierta sentimiento de unidad, ¿vale? Es decir, en España pues, nos consideramos latinos también y cuando nos hieren un poco la sensibilidad, pues hay una cierta unión, ¿no? Es decir, al final es como decir, yo sé, la comunidad china o la comunidad asiática, por decir algo, con ese Asian hate, ¿no? Pues no se refiere solo a China o a Corea, sino en general todos los que tienen los ojos rasgados. Pues en la comunidad latina puede suceder algo así, un patinazo así le puede costar a las elecciones. Por eso decía que cada día es un poco, está muy igualado y cada día puede haber un decantamiento hacia la otra. No veo tan claro que Trump pueda ganar y cuando tú me comentabas que están en proceso de descalificación, lo puedo entender porque, como te decía, no veo, es decir, dónde está la diferenciación de un partido a otro. Es decir, hablamos de que ambos quieren prosperidad económica, ambos les preocupa la inmigración, pero ilegal, podríamos decir. A ambos les preocupa, pues, o les preocupa menos lo que es la intervención de Estados Unidos en la guerra. Si los mercados van arriba,
mira, hay muchas cosas que no tienen menos relativa importancia por los argumentos que he dado antes, ¿no? Entonces, nos quedan aún un par de días que vamos a ver qué ocurre esas jornadas de reflexión, pues a ver si alguno de ellos comete un error más o menos de la cuenta que puede decantar el voto. Josep, antes de despedirnos, que esta entrevista está siendo espectacular, te lo tengo que decir, estamos aprendiendo muchísimo. La situación que está viviendo en España, no puedo dejar de preguntarte por ello, además también como española, es terrible lo que está sucediendo en Valencia y en otros puntos de España. Estaba leyendo que la última hora es que los muertos ascienden a 140 por esta catástrofe de la Dana, por este temporal. Bueno, desde aquí, por supuesto, nuestro pésame a las víctimas. Estamos viendo imágenes aterradoras. No me quiero ni imaginar cómo se está viviendo esto en España, ¿no? Sí, la verdad es que es una situación de shock, una situación de consternación, sobre todo porque no se puede entender que en el 2024, pues mira, lo comentaba también con vuestros compañeros de Comercio TV, ¿no? Estáis vosotros en Miami. En Miami, cuando hay un huracán, pues esto ya se prevé o se empiezan a enviar las primeras notificaciones de alertas para que la gente evacúe las zonas o de alguna manera empiece a salir de sus hogares, o como mínimo decir, oye, si no puedes evacuar, pues como mínimo no te muevas, paralizar, las escuelas tendrían que haber estado paralizadas, y la verdad es que pilló a muchísima gente con las manos en la masa. Fíjate las fotos que ahora se ven o las imágenes, cómo había cientos y cientos de vehículos en las carreteras. Es decir, que de alguna manera era un día normal como cualquier otro. Antes del puente del Día de los Muertos, ¿no? Como lo llaman allí en México, pues lamentablemente pues está viviendo una tragedia pues de dimensiones no tan solo humanas, que desde aquí envío todo mi ánimo y mi fuerza a Valencia, sino una tragedia económica. Es decir, estamos hablando de cientos de millones que las va a asumir, por supuesto, el Consorcio de Compensación de Seguros del Estado, pero pues vemos situaciones, gente de negocios que lo han perdido todo. Mira las imágenes, o sea, estamos hablando de casi una guerra, y eso va a costar. Es decir, estamos hablando de que eso no se levanta en una semana, como sí que puede haber en Estados Unidos, que mira, se levantan 4 casas y luego al día siguiente todo continúa igual, ¿no? Aquí hablamos de que esto va a permanecer durante un tiempo, carreteras cortadas, trenes, dramas personales, en fin. Yo creo que esto es indignante que no se haya podido hacer un plan de evacuación o como mínimo informativo. No puedo creer, o sea, no puedo entender, no soy meteorólogo, pero no puedo entender que no hubieran métodos cuando tenemos una asociación, bueno, una AEMETEC, que es dijéramos, la agencia meteorológica, que hubieran podido emitir alertas con más antelación para que la gente, como mínimo, no se quedara, ¿no? Había muchísima gente que simplemente bajó a los parkings porque pensaba que estaba ya lloviendo tanto que se le iba a inundar el parking. Entonces salieron afuera y ahí les pilló. Fíjate, si es que hay más vehículos casi fuera que dentro de los parkings. O sea, que es una situación dantesca. Con lo Es que cual, estamos hablando de mucho ánimo. Sí, 140 en todo lo que fallecidos pasa. y la cantidad de desaparecidos que todavía hay, familias que no pueden encontrar a sus seres queridos, gente que pasó la noche y horas amarrada a un árbol, teniendo que sortear riadas, topándose con coches, en fin. Es de verdad increíble y lo que tú comentas, ¿no? Aquí a veces se nos tacha de que somos exagerados porque días antes ya estamos llenando supermercados, comprando comida, alimentos, agua, evacuando. A veces se tilda de exagerados con esto que pasó con Milton hace apenas unas semanas. Sin embargo, ahí, como tú decías, todo se pilló con las manos en la masa. O sea, es realmente un drama y también es indignante. Claro, al final, fíjate que lo que me comentas de estas situaciones que lo vivieron también en México, en Acapulco, con un huracán que se llevó también por delante no sé cuántos edificios, pero pérdidas humanas eran limitadas. Aquí no, hemos tenido pérdidas catastróficas, que bueno, dices, al final si es un tema de pérdida material, pues para eso están los seguros, pero las pérdidas humanas lamentablemente pues es lo que estamos, ¿no? Con lo cual, pues nada, un drama y un pésame a todos los que nos estén escuchando desde allí. Ale, todo tuyo.
Bueno, pues agradecerle a Joseph por su presencia con tanta información que nos ha traído en esta mañana. Y bueno, antes de despedirnos, si tiene algunas redes sociales donde podamos continuar aprendiendo y conociendo de él, que nos las pueda compartir en este momento. Sí, tengo Twitter, que es jpocalles, que es mi inicial de J, o también el LinkedIn, que aparte de ello pues realizo mis análisis en TradingView como responsable de los mercados hispanos. Y nada, pues me pueden localizar y encantado de participar con vosotros. La verdad es que os doy la más sincera enhorabuena por estar con este nicho de mercado tan interesante que es el mercado latino y que sin duda ya os auguro que vais a tener un muy interesante crecimiento, porque al final es como decías tú, el número de votantes, el número de personas que están creciendo en toda la comunidad latina, con lo cual os animo a seguir con el buen trabajo y nada, y me tenéis para lo que necesitéis. Bueno, pues te esperamos de vuelta. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y nada, hablamos dentro de poco. Gracias, Josep. Hasta pronto. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Ana, gracias por todo. Gusto en saludarte. A ti. Saludos. Hasta luego.